Mi hijo me negó una silla en su propio cumpleaños y me llamó estorbo delante de todos. Me quedé de pie, en silencio, con un anillo viejo apretándome el dedo. Él creyó que la casa era suya, que yo ya no contaba. No sabía que todo lo que pisaba llevaba mi nombre escrito. Before we continue, please subscribe to the channel and let us know where you're listening from in the comments. Mi nombre es Joaquín, tengo 72 años, y esto fue lo que ocurrió de verdad. El salón estaba lleno de voces, risas y el chisporroteo suave del aceite en la cocina. Había olor a jamón ibérico recién cortado, a tortilla de patatas aún caliente, a pan tostado con ajo. La mesa larga estaba llena, demasiado llena. Yo apenas cabía en la esquina, con los codos pegados al cuerpo, como si hubiera llegado sin invitación. Mi nieto pequeño corría con un globo azul entre las piernas. Todos miraban su gracia. Yo también. Pero nadie se dio cuenta de que llevaba más de 20 minutos de pie. La bandeja del flan casero temblaba en mi mano artrítica. Sentí el frío metal del anillo contra mi nudillo, apretado por los años, pero firme. «¿Te apartas un poquito, papá?», dijo mi hijo sin mirarme. «Estás en medio». Sus palabras no dolieron. Lo que dolió fue que nadie, absolutamente nadie, lo contradijo. Ni mi hija, ni mis yernos, ni siquiera mi esposa. Todos siguieron hablando como si nada. «Hijo, ¿podrías alcanzarme una silla?». Se giró. Me miró con esa media sonrisa que solo tienen los que creen que ya lo han superado todo. «¿Una silla? ¿Y para qué, papá? Estás bien así. No seas estorbo». Esa palabra. Estorbo. La risa que siguió no fue fuerte. Fue suave, como un cuchillo entrando sin aviso. Yo bajé la mirada. No dije nada. No me fui. No reclamé. El flan aún en la mano, el anillo frío contra mi piel, mi dignidad esperando su momento. Años atrás, esa misma casa tenía paredes sin pintar, puertas que chirriaban, ventanas que no cerraban. Años atrás, esa misma mesa la traje yo con mis propias manos desde un pueblo de Castilla, donde un carpintero amigo me la vendió por menos de lo que valía. Pero claro, eso no se recuerda. Ahora todo es luces LED, muebles nórdicos, Alexa y aire acondicionado. Yo soy el único mueble viejo que sobra en el nuevo decorado. La silla que pedí no era por orgullo, era por mis rodillas, que ya no entienden de celebraciones ni domingos. Pero claro, cuando uno estorba, hasta sentarse es un acto de osadía. «No te lo tomes a mal, viejo. Ya sabes cómo es», dijo alguien más, no sé quién, con tono condescendiente. Volví a mirar mi anillo. La luz de la lámpara lo hizo brillar justo cuando lo giré entre los dedos. Nadie notó el gesto. Nadie entendió lo que cargaba ese pequeño círculo de metal. Fue forjado en 1947. Lo heredé de mi padre. Él lo usó el día que firmó la escritura de la casa familiar, en León. Y yo lo llevé el día que firmamos la cesión para comprar esta casa, donde ahora me dicen estorbo. Ellos creen que fue un regalo. No, fue un trato. Un pacto escrito, notariado, sellado. Notaría 17, folio RP 2024, 11873. Pero eso lo sabrán después. Por ahora me quedé en pie, el flan temblando, la voz muda, pero los ojos viendo todo, porque un padre lo da todo en silencio, pero también sabe cuando el silencio se convierte en memoria. «¿Te sirvo algo, abuelo?», me preguntó mi nieta mayor, Julia, de 14 años, con esa mirada que aún no ha aprendido a ignorar. Le sonreí, asentí. El flan al fin encontró mesa, y yo, por ahora, seguí de pie. Los niños seguían riendo. La música de fondo era una mezcla de reggaetón y alguna playlist de cumpleaños mal ecualizada. Una piñata de colores colgaba entre dos columnas nuevas, recién instaladas, según me dijo mi hija semanas atrás. Todo era nuevo. Todo brillaba. Menos yo. Estaba parado como un perchero viejo en medio de un showroom. Nadie me pidió moverme, pero todos actuaban como si estorbara. Caminaban a mi lado sin verme, hablaban sobre mí sin dirigirse a mí. Entonces vino la frase, la que congeló el aire. «Papá, de verdad, si no vas a ayudar, mejor no te pongas en medio. Eres más estorbo que adorno». Fue mi hijo. Dijo, «Papá», pero sonó a tú. Después vino la risa. Primero la de él, luego la de su esposa, y una carcajada leve de uno de los cuñados. Yo no miré a nadie. Solo bajé la cabeza,
Apreté el anillo con la mano derecha y tragué. Tragué lo que no dije, lo que nunca he dicho, lo que me tragué por años mientras construía su futuro con mis manos llenas de yeso, lodo y contratos firmados sin abogado, confiando en la palabra. «Mamá, dile algo», dijo Julia, la única que notó el silencio en mi cara. Mi esposa me miró, luego a él, y no dijo nada. Solo sirvió más pastel. Éramos 24 personas en el salón, todos bien vestidos, todos sacando fotos, todos brindando. Pero nadie tenía espacio para un viejo. Yo era el único sin silla, literalmente. Me moví hacia la pared. Apoyé la espalda y crucé los brazos. La madera del anillo crujía dentro del nudillo. No, no era de madera, pero así lo sentí. Antiguo, vivo, como si mi padre estuviera allí también, en esa esquina conmigo. En los años 70, vendí una finca en Aranda de Duero para ayudar a mi hijo con la entrada de su primer piso. Después, cuando nació Julia, vendimos la vieja joyería de mi madre para pagar los gastos médicos de su esposa. Nunca lo hice por obligación, lo hice por amor. Pero el amor cuando se olvida, duele más que la traición. «Ay, Joaquín, no hagas drama», dijo su cuñado Marcos, el más bocón de todos, «que no es para tanto. Es un cumpleaños, no un tribunal». No respondí. El anillo volvió a girar entre mis dedos, como un reloj que marca una cuenta atrás invisible. Yo. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo, Marcos?» «Marcos. Vamos, viejo, solo relájate. Mira, te traigo una silla de plástico si quieres, ¿vale?» Yo. «No necesito plástico, necesito memoria». No entendió. Se encogió de hombros y se fue riendo. Fue entonces cuando lo vi, en la repisa alta, justo encima de la chimenea eléctrica, el marco de la escritura, enmarcado, brillando, mostrado como si fuera parte de la decoración. No era la original, por supuesto. Era una copia embellecida, pero el nombre seguía allí. El mío. Joaquín Herrera López, en tinta negra, con rúbrica. Y la fecha, 15 de noviembre de 2014. El día que la compré a nombre de mi hijo, con condiciones. El notario dijo: «¿Está seguro de incluir la cláusula de reversión familiar?» Y yo: «Sí. La casa vuelve a mí si no hay cuidado ni respeto». Ellos nunca leyeron esa parte. Nunca pensaron que el viejo sabría usar las leyes que leyeron solo una vez. Pero yo sí. Yo tengo cada papel guardado en el maletín azul, el mismo que está ahora bajo mi cama, con una copia sellada por el Ayuntamiento de Salamanca y firmada por Notaría 17. «¿Quieres sentarte ya o qué?», me preguntó mi hijo, molesto, como si yo fuera un niño rebelde. «No, gracias. Estoy bien. Solo estoy recordando». No entendió, pero alguien sí. Julia se acercó, me miró a los ojos, luego miró mi anillo. «Ese anillo, ¿de dónde es?» «De tu bisabuelo. Y antes, de su padre. Representa más de lo que parece». Ella asintió, en silencio, como si entendiera que había algo más grande aquí. Y lo había, porque no solo me negaron una silla. Me negaron lugar en una historia que yo mismo comencé, pero la historia aún no ha terminado. Julia se quedó en silencio. No preguntó más. Solo me miró como si de repente me viera por primera vez. Sus ojos bajaron de mi rostro a mi mano, donde el anillo giraba lentamente sobre mi nudillo gastado. «¿Puedo tocarlo?», me preguntó en voz baja. Asentí. Ella lo rozó con la yema de los dedos, con una delicadeza que no tenía nada que ver con su edad. «Está frío», susurró. «Frío por fuera, pero está vivo por dentro», dije. La música sonaba lejos. La voz de su padre, de mi hijo, se oía más cerca. Hablaba fuerte, bromeaba con sus amigos, presumía del vino nuevo que había comprado en una cata de lujo en Valladolid. Pero ese vino no era mejor que el que bebimos mi esposa y yo hace 40 años. En la mesa plegable de nuestra primera casa, con vasos de plástico y risas sinceras. Nadie recuerda esas cosas. El anillo sí. Mi padre me lo dio en 1972. No con palabras, sino con un gesto. Me lo puso en la mano el día que firmamos el traspaso de una parcela en Zamora. «Esto es más que tierra», me dijo. «Esto es deuda, sangre, trabajo. Pero sobre todo, nombre». Yo no lo entendí entonces. Solo tenía 18 años. Creía que el futuro se hacía con esfuerzo, no con memoria. Ahora sé que sin memoria
El esfuerzo no tiene cimientos. El anillo no brilla. No tiene piedras preciosas. Es simple, redondo, ligeramente abollado. Pero cada marca cuenta una historia. Una vez se rayó cuando trabajaba colocando tejas bajo la lluvia. Otra vez se hundió un poco cuando frené con fuerza el tractor en la finca de mi suegro. Mi esposa quiso que lo cambiara. Compra uno nuevo. Este ya está feo. Pero yo no necesitaba que fuera bonito, solo que fuera mío. Y lo sigue siendo. Aunque mi hijo piense que lo heredó todo, la verdad es que heredó solo lo que se ve. Lo invisible nunca lo pidió. Y por eso lo perdió. ¿Te lo dio tu padre?, insistió Julia. Sí, y me lo gané. Ella no dijo nada más. Solo se quedó allí, conmigo, en silencio. Un silencio distinto al de los demás. Uno que escucha, uno que honra. Julia, ven a tomarte una foto, llamó su madre desde el centro del salón. No estés con el abuelo ahora, estamos celebrando. Julia dudó, me miró. Ve, le dije. No dejes que la alegría se pierda, aunque la memoria no esté. Ella sonrió, corrió y se colocó junto al resto. Pero mientras lo hacía, lanzó una última mirada al anillo. Una mirada que decía, entiendo. Yo suspiré. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Recordé el día que firmé los papeles de esta casa. Era un martes. Llovía. La notaría estaba en la calle Zamora, en Salamanca. Notaría 17. Llevaba puesto este mismo anillo. Mi hijo no fue. Estaba ocupado con un cliente importante. Firmé yo solo. La cláusula cuarta decía: la titularidad será transferida con reserva de derecho de reversión en caso de incumplimiento moral o falta de cuidado directo al cedente. Yo pedí que esa línea quedara, aunque el notario me miró raro. ¿Está seguro de querer incluir eso? Más que seguro, respondí. No lo hice por desconfianza. Lo hice por intuición, porque uno puede ceder techo, pero nunca debe ceder dignidad sin red de seguridad. Y esa red era el anillo. El anillo estaba presente el día que enterramos a mi madre, el día que firmamos el préstamo para salvar la tienda de mi hermano, el día que nació Julia, y estará presente también, cuando la verdad regrese a la mesa, porque los objetos no hablan, pero tampoco olvidan. Y este anillo tiene más voz que cualquier grito en esta casa. El resto del cumpleaños pasó como si nada hubiera ocurrido. Fotos, brindis, el clásico «que los cumplas feliz», cantado 2 veces, una en tono de burla por los amigos de mi hijo. Luego, la torta con crema chantilly de panadería, los regalos envueltos en papel metálico y un sinfín de selfies para redes sociales. Nadie me volvió a ofrecer una silla. Nadie notó que mis piernas ya temblaban. Pero yo me quedé. No por orgullo, por memoria. Me mantuve de pie como me mantuve toda la vida. Firme, callado, testigo. Ellos creen que la historia empezó cuando ellos se casaron, cuando consiguieron el préstamo, cuando compraron esta casa. Pero lo que no saben, o se niegan a recordar, es que esta historia tiene raíces mucho más hondas, raíces que sangran. En 1993, cuando mi hijo tenía 18 años, yo vendí la última parte de la finca que heredé de mi padre para pagarle la universidad privada en Madrid. Nunca lo supo. Le dije que había conseguido una beca. Mentí, para que él pudiera soñar sin sentirse culpable. Después, en 1999, cuando quiso abrir su primer negocio de hostelería, hipotecamos la casa donde vivíamos mi esposa y yo en Ávila. Tuvimos que mudarnos a un piso en alquiler, con goteras y sin calefacción. Le dijimos que era porque queríamos un cambio. Otra mentira, para que él pudiera crecer sin remordimientos. Durante casi 40 años, mi vida fue hacer sacrificios invisibles por él. Hasta que un día, simplemente, dejé de existir. Se volvió empresario, se volvió esposo, se volvió padre, y yo me volví estorbo. El primer golpe no fue la silla. Fue cuando dejó de llamarme por teléfono. Después, dejó de pasar por casa. Luego, dejó de incluirme en las decisiones. Y finalmente, dejó de verme. Como si yo fuera una pieza antigua que ya no encajaba en su decoración moderna. Mi esposa decía: «Es normal. Los hijos crecen, tienen su mundo». Y yo asentía, pero por dentro me desangraba. Porque no era crecimiento. Era olvido. La casa donde hoy celebraban su cumpleaños la consiguió gracias a un acuerdo que hicimos en 2014.
Yo vendí el apartamento de mis suegros en Torremolinos, que había quedado a mi nombre por ser el único que se hizo cargo de ellos en sus últimos años, y con ese dinero hicimos la entrada de esta vivienda. A cambio, la escritura incluía mi nombre como cotitular y una cláusula de reversión, redactada por el mismo abogado de confianza de la familia, don Emilio Martín, registrado en el Colegio de Abogados de Salamanca. Todo eso está en papel, pero más allá del papel está el silencio, porque nunca se lo recordé. Nunca le dije, esa casa fue posible por mí, porque un padre no enumera favores, solo guarda, hasta que un día se llena, y yo ya me estoy llenando. Julia volvió a acercarse esa noche, cuando la mayoría de los invitados se fueron. ¿Por qué no te sentaste al final, abuelo? Porque no me ofrecieron una silla. Yo lo hubiera hecho. Lo sé, mi niña. Ella bajó la cabeza. Luego miró hacia la repisa donde colgaba el marco de la escritura. Papá siempre dice que él hizo todo solo, que nadie lo ayudó. Yo no respondí. Me limité a caminar hasta esa repisa, sacar el marco con cuidado y darle la vuelta. Detrás aún estaba la etiqueta de la copistería de la calle Libreros. Impresión sobre papel bond. Documento decorativo. Pedido. JHL 2411. Nada oficial. Solo un trofeo para presumir. ¿Esto es falso? No es falso. Es una copia. Pero lo que importa está en mi cuarto, en un sobre sellado con cinta roja, con mi nombre y con el suyo, el verdadero. Julia me miró como si acabara de descubrir un secreto antiguo. ¿Y qué vas a hacer? Nada, aún. El anillo volvió a girar en mi dedo, porque no hay peor castigo que descubrir que el hombre al que llamaste estorbo fue el cimiento que te sostuvo toda la vida. Y esa verdad está más cerca de lo que creen. Los días que siguieron al cumpleaños fueron fríos, no de clima, aunque en Salamanca ya se notaba el otoño en los huesos, sino fríos en el trato. Mi hijo no llamó, ni siquiera para preguntar si había llegado bien a casa, si mis rodillas aguantaron tanto rato de pie, o si necesitaba algo. Nada. Mi esposa intentó justificarlo. Está ocupado con lo del restaurante nuevo, dijo una noche mientras doblaba ropa. Yo no respondí, porque ya no se trataba de estar ocupado. Se trataba de olvido, o peor, de indiferencia. Me levanté, fui al armario del dormitorio y saqué el maletín azul. Años que no lo abría. Cada cosa estaba ahí, ordenada por fecha. Actas, escrituras, copias simples, copias certificadas, recibos, contratos, notas firmadas a mano por abogados. Todo. Y en el fondo, dentro de un sobre de papel manila con una cinta roja, estaba la carpeta del año 2014. Compraventa, vivienda unifamiliar, calle Altamira No 14, Ref, CJB AH 2014. Lo abrí con cuidado. Saqué el documento principal. En la cláusula cuarta, como recordaba, estaba el fragmento que don Emilio redactó a mi pedido. El cesionario reconoce que la presente transacción incluye condición resolutoria, vinculada a la preservación del respeto y atención directa al cedente, titular solidario del presente bien. En caso de incumplimiento ético, social o personal, el cedente podrá, previa vía notarial, solicitar la reversión parcial o total del inmueble, conforme al artículo INPINT 124 del Código Civil. Estaba sellado, firmado por ambas partes. Incluía mi nombre, Joaquín Herrera López, y el suyo, Rafael Herrera Ramírez, mi hijo, ese mismo que ahora me llama estorbo frente a sus amigos. La ironía era tan perfecta que dolía. Guardé el documento. No haría nada aún, pero necesitaba que no se me olvidara a mí también, porque cuando uno da demasiado, a veces empieza a dudar si lo hizo realmente o si lo imaginó todo. Julia vino a verme el sábado siguiente. ¿Puedo quedarme a dormir? Mamá dice que tiene mucho trabajo. Asentí. Le preparé chocolate caliente y pan con aceite. Mientras comíamos en la cocina, ella miraba el anillo. ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Por qué lo preguntas? Escuché a papá decirle a mamá que la quiere vender y mudarse a un barrio más acorde. Me detuve. El anillo se sintió más pesado. ¿Más acorde a qué? No lo sé. A su nivel, creo. Dijo que esta casa ya no representa lo que somos. Respiré hondo. Me levanté sin apuro. Fui a mi cuarto. Volví con la carpeta. La puse frente a ella. No quiero que la abras aún. Solo guárdala.
Y si algún día notas que ya no soy yo el que debe hablar, habla tú. Julia no entendía del todo, pero tomó la carpeta como si llevara un tesoro. Y lo era, porque ese papel era todo lo que me quedaba para defender algo que nunca debí tener que defender. Mi lugar en mi propia historia. Pasaron 3 semanas. Mi hijo no llamó. Pero el domingo siguiente, vino, sin avisar. Entró como si fuera visita. Saludó con distancia. Se sentó. Miró alrededor. He estado pensando, dijo al fin. Queremos mudarnos. Hay una urbanización en Valdemoro que está en auge. Pensamos vender esta casa. No dije nada. Mi esposa lo miró, tensa. ¿Y qué pasa con el acuerdo con tu padre?, preguntó. ¿Qué acuerdo? El que firmaste. Él frunció el ceño. Mamá, eso fue hace años. Esa cláusula era simbólica. Emilio me dijo que no tenía valor legal. Me giré hacia él. ¿Y tú crees que Emilio estaría dispuesto a declarar eso frente a un juez? Mi hijo se congeló. ¿De qué hablas? De que aún conservo cada copia. Y Emilio sigue siendo mi amigo, no tuyo. Silencio. Julia bajó del piso de arriba. Tenía la carpeta en la mano. Mi hijo la vio. Frunció el ceño. ¿Qué haces con eso, Julia? Lo guardé porque el abuelo me lo pidió, por si tú olvidabas. Él se puso de pie, furioso. ¿Estáis tramando algo? ¿Qué es esto? ¿Un intento de chantaje? Yo me levanté también. Tranquilo. No, es un intento de memoria. Él respiró hondo. Su esposa lo miraba desde la puerta. No dijo nada. Y entonces, por primera vez, lo vi dudar, porque por muy moderno que se crea un hombre, el peso de un documento con firma y notario no se borra con arrogancia. Esa fue la primera grieta. La silla sigue vacía. Pero la verdad ya se está sentando. El lunes siguiente, a las 10 en punto, sonó el timbre. Era él otra vez. Mi hijo. Esta vez venía solo. Sin su esposa. Sin Julia. Sin pretextos. Vestía su mejor chaqueta, corbata y un maletín negro que no combinaba con su urgencia. Necesito hablar, dijo, sin rodeos. Adelante, respondí, sin levantarme de la mesa. Estaba tomando mi café con pan dulce como cada mañana. La radio murmuraba noticias de fondo, problemas con el ayuntamiento en obras públicas, una huelga de transportistas. Nada nuevo. Él se sentó frente a mí. Abrió su maletín con cierta teatralidad y sacó una carpeta. La puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera una carta de póker. Hablé con un abogado esta mañana. Me dijo que esa cláusula tiene valor, mucho valor, si se interpreta como condición resolutoria objetiva. Yo asentí. No dije nada. Solo seguí comiendo. Pero también me dijo que hay formas de impugnarla, que si se demuestra que fue firmada bajo influencia emocional o sin asesoría adecuada. ¿Quieres impugnar a tu padre? Él bajó la mirada. No, no quiero llegar a eso. Entonces, quiero entender por qué hiciste eso. ¿Acaso no confiabas en mí? Apoyé el tenedor. El anillo tintineó contra la cerámica. Confiar no es ceder sin medida. Es proteger lo que construiste para que no lo destruyan otros por olvido. ¿Olvido? Papá, no he hecho nada para perder esta casa. ¿Estás seguro? Él no respondió. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo me invitaste a algo sin obligación? ¿Cuándo me miraste a los ojos y me dijiste gracias? No es eso lo que define la titularidad de una casa. No, pero sí lo que define la herencia de un apellido. Silencio. En ese instante entró Julia. No sabía que él vendría. Se detuvo en seco. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondimos los dos al mismo tiempo, pero con tonos opuestos. Mi hijo se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró la calle. Estoy en medio de una inversión fuerte. Esta casa puede darnos el capital para expandirnos. ¿Y por qué no usas lo que tú construiste? Porque esto también lo construí yo. No del todo. Él apretó los puños. Dio la vuelta y volvió a la mesa. Quiero negociar. No estoy vendiendo nada. No se trata de vender. Se trata de futuro. El futuro empieza por respetar el pasado. Él guardó los papeles. Sus ojos empezaban a mostrar una cosa que no le había visto en años. Inseguridad. ¿Vas a hacer uso de esa cláusula?, me preguntó. No ahora. ¿Pero puedes hacerlo? Cuando quiera. Silencio otra vez. Él se quedó allí, de pie.
mirándome como si no me conociera. Y en efecto, no me conocía. Conocía al padre que firmaba sin leer, al padre que callaba para no incomodar, al padre que se hacía a un lado para que él brillara. Pero no conocía al hombre que construyó esa casa, al hombre que forjó su apellido con trabajo de sol a sol, al hombre que no se sentó en su cumpleaños, no porque no tuviera silla, sino porque ya no había lugar para su historia. Julia lo miraba también, y por primera vez, yo no tuve que decir nada, porque los ojos de mi nieta ya hablaban por mí. Después de unos segundos, mi hijo murmuró: «Lo leeré otra vez». «Hazlo. Y si lo que dice es legalmente válido, entonces te sentarás conmigo, no delante de mí». Él salió sin decir adiós. Yo recogí los platos, lavé la taza y regresé al patio con mi cuaderno de cuentas viejas. El anillo brillaba al sol, no porque fuera nuevo, sino porque había vuelto a ser visto. Pasaron 5 días. 5 días en los que no hubo llamadas, mensajes, ni visitas. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de abandono. Era el silencio de algo que se mueve bajo tierra. El silencio de una verdad que empieza a abrirse paso. Hasta que el viernes por la tarde recibí una llamada inesperada. Era don Emilio Martín. «Joaquín, ¿tienes un momento? Siempre lo tengo para usted». Su voz era firme, seria, como cuando firmamos la compraventa. «Me ha llamado tu hijo. Quiso confirmar los detalles de la cláusula de reversión. Y también intentó convencerme de que era simbólica». «¿Y qué le dijo usted?» «La verdad, que tú insististe en esa cláusula, que la redactamos con plena validez legal, que fue firmada con conocimiento de causa». «Gracias». También me pidió una copia certificada. «¿Se la dio?» «No. La copia la tienes tú, y solo tú puedes autorizar su entrega». Colgué. Me quedé unos segundos con el teléfono en la mano. Mi hijo empezaba a entender. No solo la validez legal, sino la emocional. Cuando uno pide una copia certificada, no es por interés, es por miedo. Fui al cuarto. Abrí el maletín azul. Saqué la carpeta. Revisé cada página con calma. Volví a leer esa cláusula como si fuera la primera vez. En caso de incumplimiento ético, social o personal, ¿cuántas formas hay de incumplir sin romper nada? Una silla negada, una palabra dicha con desprecio, una vida entregada, ignorada. Esa tarde, Julia volvió de la escuela con una hoja doblada en 4. «Papá quiere que la leas». La desplegué. Era una copia impresa de un correo electrónico. El remitente era una inmobiliaria de Valdemoro. Propuesta de tasación para calle Altamira No 14. Valor estimado: 372.000 euros. Julia me miró sin entender del todo. «¿La va a vender, abuelo?» «Eso cree». Doblé el papel. Lo puse sobre la mesa. Saqué mi cuaderno de cuentas. Busqué la página donde tenía anotados todos los pagos de aquella época. Entrada inicial: 94.000 euros. Reforma: 36.500 euros. Honorarios y notaría: 6.200 euros. Total aportado por mí: 136.700 euros. Todo eso documentado, con facturas, recibos, transferencias desde mi cuenta. Y aún así, él creía que podía vender sin mirar atrás. Esa noche decidí algo. Fui a la caja fuerte, saqué la copia notariada original con su sello en relieve y la llevé al registro de la propiedad. Presenté un escrito breve, redactado por don Emilio, donde solicitaba una anotación preventiva sobre la cláusula resolutoria. El funcionario me miró. «¿Desea iniciar proceso judicial?» «No todavía. Solo que conste». Y constó. Folio RP 2024-11873-B. Esa anotación era suficiente para frenar cualquier intento de venta sin mi autorización. No era venganza, era memoria legal. Julia me acompañó en silencio. Al salir, me apretó la mano. «Abuelo, ¿por qué no le dices todo esto tú directamente?» «Porque hay cosas que no se dicen, se demuestran». El domingo siguiente, se celebró una comida familiar improvisada. Él vino, con su esposa, esta vez sin el maletín. Al verme, su tono fue distinto. «¿Podemos hablar?» Asentí. Nos apartamos. «He hablado con Emilio. Me confirmó todo». «¿Y qué entendiste?» «Que tú nunca dejaste de estar aquí». «¿Y qué más?» «Que esta casa no es solo una propiedad». «Exacto. Es una historia». Me extendió una hoja. Era una declaración escrita a mano.
Reconocía la validez de la cláusula, su intención de no vender, y el compromiso de revisar lo que he olvidado y recuperar lo que nunca debí perder. No la firmó todavía. Me la entregó para leerla. «Tómate tu tiempo», dijo. Yo la leí ahí mismo. Cada palabra, cada letra. No era perfecta, pero era honesta. Y a veces, eso es más importante que tener razón. Fue el siguiente fin de semana cuando todo, finalmente, salió a la luz. Mi hijo organizó una comida con toda la familia. Esta vez no había globos, ni música alta, ni torta de panadería. Solo una mesa larga en el jardín, con platos hondos, cazuela de cocido y un aire distinto en el ambiente. Yo no pregunté nada. Simplemente me senté en una de las sillas laterales, como siempre. Pero esta vez no me la negaron. Y no solo eso. Fue mi hijo quien me la acercó. «Aquí, papá. Siéntate tú primero». La frase resonó más fuerte que cualquier grito. Mi esposa levantó las cejas. Julia sonrió. Nadie entendía del todo. Pero todos sentían algo distinto. Comimos en calma. Mi hijo hablaba poco. Mantenía los codos sobre la mesa, como si pesaran más que antes. Cuando sirvieron el postre, pan de Calatrava con nata, él se levantó. Tocó su vaso con una cuchara. «¿Puedo decir algo?» Todos asintieron. Sé que esta familia ha pasado muchas cosas, buenas y malas, pero a veces, lo peor no es el conflicto, es el olvido. Miró hacia mí. Durante años pensé que todo lo que tenía era fruto de mi esfuerzo. Pero olvidé algo. Los cimientos. Los que no se ven. Los que no se aplauden. Nadie hablaba. Ni siquiera los niños. Y hoy quiero decir, delante de todos, que esta casa no fue solo mi logro. Fue el resultado del sacrificio silencioso de mi padre, Joaquín, el hombre al que le debo todo, aunque por años lo haya tratado como si no existiera. Mi corazón no se aceleró, no lloré, no respondí, solo apreté el anillo. Él sacó una hoja del bolsillo. «Esta es una declaración firmada ante notario. Reconozco la validez de la cláusula cuarta. Me comprometo a mantener esta casa dentro del acuerdo original. Y además, declaro públicamente que el señor Joaquín Herrera López no es un estorbo, sino el verdadero pilar de esta familia». La esposa de mi hijo bajó la cabeza. Julia aplaudió una sola vez. Nadie más la siguió. No hacía falta. Él me miró. «Papá, perdón, no por lo que dijiste en el cumpleaños, sino por todo lo que no dijiste en 10 años. Pensé en responder, pero no lo hice, porque cuando la verdad se sienta a la mesa, no necesita aplausos, solo espacio». Julia fue quien rompió el silencio. «¿Y el anillo, abuelo? ¿Significa eso que ahora lo vas a pasar?» La miré con calma. «No, todavía no. El anillo se entrega cuando la memoria se ha transformado en responsabilidad, no antes». Mi hijo asintió. Esta vez, sin soberbia. «Lo esperaré». Los demás empezaron a hablar de nuevo. La comida siguió. Los platos vacíos se apilaron. Pero algo había cambiado. Ya no era yo el hombre invisible en la esquina, ni el adorno viejo de una sala moderna. Era Joaquín, y me habían devuelto el nombre. Después de aquel almuerzo, algo en la familia se reordenó. No de forma brusca, no como un castigo, sino como una mesa mal armada, a la que por fin se le ajustan las patas y se le retira el mantel para mostrar la madera verdadera. Mi hijo comenzó a venir más seguido, sin maletín, sin corbata, con tiempo. Pasaba al salón, saludaba con un beso en la frente y me preguntaba si necesitaba algo. «¿Cómo están las rodillas, papá?» «Como siempre. Lentas, pero fieles. ¿Quieres que te lleve al fisio el martes? Puedo ir solo, pero si vienes, el camino será más corto». No era culpa lo que lo movía, era reconocimiento. Y eso era mucho más valioso. También noté que su esposa, Diana, había bajado el tono. Ya no hablaba con superioridad. Ya no evitaba mi presencia. Incluso un día me preparó un café. «Aquí tiene, don Joaquín. Sin azúcar, como le gusta». «Gracias, hija». Palabras simples, pero en una casa donde antes me ignoraban, eran señales de terremoto silencioso. Julia, por su parte, no se separaba de mí. Le ayudaba a su madre, sí, pero siempre encontraba una excusa para sentarse a mi lado, preguntar cosas, escuchar historias viejas que ya nadie quería recordar. «¿Y ese caballo que tuviste en Ávila, cómo se llamaba?»
Bruno. Negro. Fuerte. Testarudo. Como tú entonces. Reímos. Y esa risa curó más que cualquier disculpa. Pero el momento clave llegó unas semanas después. Estábamos en una pequeña celebración por los 15 años de Julia. Nada lujoso. Solo la familia. Tortilla, jamón, pan recién hecho y una tarta con velas. Después de las fotos, ella tomó el micrófono de juguete del karaoke y pidió la palabra. Quiero agradecer a mis padres por todo lo que hacen por mí, pero también quiero agradecer a mi abuelo, porque si hoy soplo estas velas en esta casa, es porque él no sopló las suyas durante muchos años. Hubo un silencio, uno de esos que no incomodan, sino que despiertan. Ella miró a su padre. Y también quiero agradecer a mi papá, porque supo escuchar. Él bajó la cabeza. La verdad duele cuando llega tarde, pero al menos llegó. Después de la fiesta, mientras recogíamos, me acerqué a mi hijo. Él estaba limpiando platos, con las mangas remangadas. Rafael. ¿Sí? Ven un momento. Lo llevé al cuarto. Abrí el cajón de mi mesa de noche. Saqué una caja pequeña de madera de olivo. La abrí. El anillo brilló como si acabara de ser pulido. ¿Lo reconoces? Claro. Es tuyo. Fue de mi padre, y del suyo antes que él. No es una joya. Es un juramento. ¿Y me lo vas a dar? No. Él asintió, comprendiendo. Te lo vas a ganar, como yo, como ellos. ¿Y cómo se gana? Siendo digno de lo que otros construyeron. Cerré la caja. Pero hoy estás más cerca. Ese día me ofreció llevarme a casa. Caminamos despacio hasta su coche. Me abrió la puerta sin decir nada. Y antes de arrancar, puso música suave. Era una ranchera, vieja, de esas que escuchábamos juntos cuando él era niño. No dijimos palabra en todo el trayecto, pero las palabras no siempre hacen falta, porque cuando la arrogancia cae, el sonido que deja es el más profundo. Un mes después, llegó el invierno a Salamanca. Las hojas desaparecieron de los árboles de la calle Altamira, y el frío comenzó a colarse por las rendijas del portón principal. Pero dentro de la casa, el ambiente era otro, cálido, reconstruido, silencioso sí, pero con otro tipo de silencio. No el de la ausencia, el de la paz. Esa mañana me desperté antes de todos. Me vestí con calma. Camisa limpia, abrigo de lana gris, zapatos lustrados. El anillo brillando en mi dedo, como siempre. Apreté los nudillos y respiré hondo. Luego bajé las escaleras y puse café a calentar. Mi hijo llegó al rato, con Julia a su lado. Venían de la panadería con una bolsa de pan gallego y 2 porciones de bizcocho de naranja. ¿Te molesta si desayunamos contigo? Para nada. Ya está el café. Nos sentamos los tres. No había prisa. Julia sacó un sobre blanco y lo puso frente a mí. Es una carta, abuelo. Es para ti. Pero quiero que la leas cuando estés solo. Asentí. No pregunté. Después del desayuno, subí a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la mecedora y abrí el sobre. Era su letra. Redonda, firme. Abuelo, hoy entiendo que un hogar no se construye con dinero, ni con ladrillos. Se construye con gestos, con memoria, con respeto. Gracias por no gritar cuando te negaron una silla, por no vengarte cuando te llamaron estorbo, por esperar sin rencor a que entendieran. Te prometo que cuando me toque a mí cuidar esta casa, cada ladrillo llevará tu nombre, no como un símbolo sino como raíz. Gracias por enseñarme que la dignidad no se exige, se sostiene. Te quiero, Julia. Me llevé la mano al rostro. No lloré, solo cerré los ojos. Porque cuando una carta dice lo que uno ya no necesita oír, es porque la misión ha sido cumplida. Esa tarde, fui al cajón de la cómoda, saqué la caja de madera de olivo, llamé a mi hijo y a Julia al salón. Quiero decirles algo. Se sentaron frente a mí. Este anillo no representa dinero, ni herencia, representa historia. El día que yo ya no esté, quiero que siga pasando, dedo por dedo, a quien lo merezca, no al más joven, ni al que más gana, sino al que más recuerda. Lo prometo, dijo Julia, y por primera vez mi hijo habló sin intentar liderar. Yo también. Les sonreí. Dejé la caja cerrada sobre la mesa, y me levanté, con el cuerpo lento, pero el alma ligera. No necesitaba más. No necesitaba aplausos, ni homenajes,
ni venganzas. Solo quería que mi lugar en la historia estuviera claro. No porque lo exigí, sino porque lo construí. Esa noche, al sentarnos a cenar, mi hijo volvió a arrimar una silla para mí, pero esta vez, no porque me viera frágil, sino porque, al fin, me veía. If this story struck a chord, hit like, subscribe, and tell me what you think in the comments.